Como habéis visto, estoy poniendo una serie de vídeos, cosas que me voy encontrando por ahí. Voy a aprovechar este vídeo a ser todavía más diferente que esa propuesta inicial que había planteado, porque creo que merece la pena para aquellos que veáis este espacio o incluso aquellos que os interese la psicología o la salud mental, de alguna manera, de una manera o de otra. La cuestión es que ahora mismo se está produciendo en las últimas décadas, es decir, hace 20 años, por poner una fecha, se está produciendo un cambio que va en línea con uno de los vídeos que puse sobre un debate en Intelligence Square. Y hablaba sobre la falta de efectividad de los fármacos que se aplican en salud mental. En este caso se hablaba de los inhibidores de recaptación serotonina, como por ejemplo el ya archiconocido Prozac. El caso es que ya se va haciendo cada vez más constatado y más evidente una realidad ya encarnizada que no funcionan esos fármacos. ¿Qué ha decidido hacer el ámbito médico barra psiquiátrico? Que son la misma cosa, porque el psiquiatra es un médico. Pues antes que quedarse sin trabajo, lo que están haciendo es admitir a regañadientes que efectivamente su propuesta inicial de práctica médica de los trastornos mentales no está funcionando y absorber en la práctica del psicoterapeuta, de los psicólogos. Y esto, como psicóloga que soy, me preocupa. Llevo tiempo que estoy viendo las orejas al lobo porque en la última década se está haciendo más intenso esto meter la patita de los psiquiatras. Los psiquiatras al principio de sus funciones eran total y absolutamente despectivos con la práctica psicoterapéutica, eran muy críticos y despectivos con el concepto de psicoterapia o con sí, bueno, de psicoterapia y de repente ahora parece ser que se están dando cuenta de que eso sí funciona y sobre todo lo que no funciona es lo suyo y que sí funciona lo nuestro, ¿no? Lo que nuestra manera de intervenir tiene un efecto, cura la enfermedad, cura los trastornos mentales, porque esa también es otra. ¿El trastorno mental es una enfermedad? No, el trastorno mental no hay que llamarlo enfermedad, pero se sigue funcionando la práctica clínica y en la investigación como enfermedad. Entonces vamos a ser un poco más coherentes con el lenguaje y sí, se trata como enfermedad. Lo que se hace falta es que no pase nada por llamarlo enfermedad, es decir, el aspecto de estigma en la sociedad. Es lo que hay que trabajar y no tanto el término de enfermedad. Bueno, bien. Hay varios debates dentro de la salud mental que hay que trabajar, meter en el mano y estoy muy frustrada, como podéis ver. Pero la cuestión es esta, es el hecho de que los pacientes en diferentes ámbitos de la clínica o de la medicina, en la consulta, tanto si es por enfermedades más neurobiológicas o biológicas a secas, necesitan terapia. Todo ser humano necesita terapia. Da igual si tienes enfermedad o no tienes enfermedad, porque hay personas en su vida habitual que sufren un estrés, que sufren una crisis existencial y necesitan al terapeuta. Y eso ha sido así durante prácticamente toda la humanidad. Necesitas un guía en algún momento porque te pierdes, porque a veces perdemos el contacto con tierra, no mantenemos el contacto en los pies en la tierra por distintas circunstancias, sobre todo la parte más emocional. El terapeuta siempre esa figura ha estado ahí. Pero un buen día surgió esto de la medicina, con sus más y con sus menos, y empezó a surgir la especialidad de la psiquiatría y ahí es donde está empezando a ver los problemas. Porque quieren aplicarlo desde una práctica que no han encontrado solución. O sea, vamos a decir las cosas como son. O sea, el psiquiatra no tiene solución, no tiene una pastilla para curar el malestar emocional o el trastorno mental. Y esto es un poco el batiburrillo que me viene cuando me encuentro en internet con aventuras como esta. Este vídeo, por ejemplo, en el que llevamos unas décadas, las dos últimas décadas, en las que tenemos una especie como de incontinencia terminológica. Y venga a inventar palabritas, a inventar términos, que yo sinceramente no entiendo por qué el ámbito de psicología, los colegios oficiales de psicología, no se ponen un poco ya, vamos a poner límite a esto. Bueno, en fin, aquí aparece un psiquiatra a hablarnos sobre psicología, que a mí
es que me inquieta por varios aspectos. Me genera rechazo por diferentes puntos de reflexión acerca de qué es psiquiatría y qué es psicología. Y de hecho es él mismo hace mención de esas dos vías a las que yo considero que es que no se pueden integrar, que son imposibles. No es que no sean imposibles, sé que sea imposible, es que no se deben juntar. Y ahora voy a explicarme. Pero el caso es que aquí tenemos un psiquiatra para hablarnos del ámbito de la psicología y o sea que como no me pongo un guión, se me va el cerebro a un montón de ideas que se me vienen a la cabeza en torno a esto y sobre todo porque me molesta profundamente el intrusismo constante que sufrimos en psicología, que mira tú por dónde en el ámbito de la medicina no sucede. Nadie tiene las narices de meterse en una consulta sin ser médico o ejercer de médico sin ser médico, neurólogo sin ser neurólogo, pero un psicólogo puede hacerlo un filósofo, puede hacerlo un médico, un psiquiatra o un estudiante de marketing que se ha dado cuenta, se ha leído unos cuantos libros y ya es psicoterapeuta o en cosas de estas. Sufrimos un intrusismo salvaje y bestial y nadie hace nada, nadie dice nada y todo está muy bien. Pues mira, pues no, y es muy molesto y a muchos profesionales estamos hartos de que se tenga semejante condición a la psicología. Es una falta de respeto hacia esa figura, hacia ese rol que se juega en sociedad, que tiene semejante peso, o sea que como manipulan y lo tratan como les da la gana, pues al final el psicólogo se hace lo que se quiera. La enfermera también hace de psicóloga. Entonces, si todos esos hacen de psicólogos, ¿el psicólogo cuándo ejerce? Pues la mayoría de las veces, nunca. Esa es la cuestión. Eso es lo que pasa. Bueno, intentando controlar mi ira, retomo entonces en donde estaba. Y es que este hombre, que es médico, que se ha especializado en la salud mental y se convierte, por tanto, en psiquiatra, es médico barra psiquiatra, pues nos habla de una cosa que se llama medicina psicosomática, que es una cosa que han decidido sacarse de la manga para justificar que el médico integra las dos vías, esos dos puntos que yo considero que no se pueden integrar, no se deben integrar, que es el médico concibe que su trabajo o la manera en que interviene, la manera en que ejerce su profesión, parte de una asunción de entender un cuerpo como una parte biológica, una parte mecánica. Entonces esto viene por una corriente clásica de localizacionismo, de Descartes, cuerpo-mente, un montón de cosas que lo tengo en otro vídeo, en los primeros vídeos dentro de lo que es la historia de la psicología y demás, en donde aporto mis referencias donde se especifica más este tipo de concepciones. Es decir, parten de una manera de entender el fenómeno y de entender que se debe ejercer su profesión que dista muchísimo y choca muchísimo con lo que es el ejercer profesión de psicólogo. Y esto es así. Y entonces, ¿hasta qué punto se pueden integrar dos cosas que son tan antagónicas, tan opuestas? Es muy difícil. Y si me apuras, yo creo que es mejor que dejemos que el psicólogo ejerza su profesión separadamente de lo que es la medicina y que nunca, bajo ninguna circunstancia, la psicología se mezcle en la medicina, porque entonces dejará de ser psicología y será otra cosa. ¿Y hasta qué punto eso va a ser positivo? Sobre todo para quién, para el paciente o para esos médicos que ven amenazados sus puestos de trabajo. O sea, a mí lo que me importa es que se vaya a ayudar a las personas. Con todas estas, es que me va a salir unas palabrotas bastante que tengo que controlar, pero ¿hasta qué punto este tipo de propuestas, de cambios que se proponen o de cambios en la hora de ejercer van a ser positivos realmente para el paciente? ¿Dónde está el paciente en esto? Porque según lo que dice este hombre, pues es que si se integran las dos cosas podemos ejercer una práctica clínica, es decir, hacer mejor la práctica o ejercer mejor la profesión de médico, que realmente lo que está diciendo, no nos engañemos. Si con eso supiéramos que con eso la gente va a sentir que se están haciendo las cosas bien y va a sentir, se va a sentir apoyado, va a sentir que se le da salida a sus problemas, pero permitirme que sea bastante escéptica en esto, porque no dejan de ser lo que son, médicos.
y parten de una tradición detrás suya de entender el fenómeno y de ejercer. Y siempre es desde arriba, no desde iguales. Me es muy difícil aceptar esto. Y además, insisto, el psicólogo no tiene nada que ver con la medicina, esa es la realidad. Sí que tiene que ver en el sentido de que la realidad científica o que el psicólogo debe entender qué es el cerebro, cómo funciona. Bien, vale, eso sí, pero nunca perdemos de vista que nosotros somos de la rama realmente de humanidades. Lo que pasa que como hay una fiebre de la ciencia como religión, la nueva religión es la ciencia y si el psicólogo no es científico, pues pierde calidad, pierde valor. Y no debería ser así. ¿El psicólogo es científico o no es científico? A mí qué más me da. Es que yo no entraría en ese debate si tiene que ser científico o no tiene que ser científico. Lo que sí tiene que ser es una persona que sepa de lo que es, qué implica ser persona, el entorno social, qué es el efecto que tiene la sociedad, qué es ese amasijo de carne que tiene dentro del cráneo, cómo funciona. Eso también es importante saberlo. Tiene que tener un conocimiento, tiene que haber adquirido un conocimiento, pero también tiene que tener una sensibilidad, cosa que en el ámbito médico es una constante durante toda su trayectoria histórica, no tienen esa sensibilidad. Por alguna razón, el hecho de estar tan cerca del cuerpo y el tener un control sobre la manipulación de ese cuerpo les ha aislado o se conciben como algo aislado del resto de la humanidad. Me genera mucho rechazo y me genera la necesidad de que esto se someta a debate antes de que siga entrando en esa debacle, en esa que se está consolidando ya y cuando queramos darnos cuenta, los psicólogos como tal no vamos a existir y lo van a absorber los psiquiatras. Los psiquiatras van a ejercer como psicólogos. Lo están haciendo ya, lo están haciendo ya. No sé si, es que no me acuerdo dónde vi en el espacio también de YouTube que abrieron un debate en donde, por supuesto, la charla la llevaba a cabo un psiquiatra y cuando tocó el turno del público, pues empezaron a surgir los diferentes psicólogos que estaban en salud mental y que tenían que realizar ese supuesto trabajo multidisciplinar en la práctica clínica, a nivel ambulatorio, eh, en las diferentes instituciones, o como lo quieras decir. El caso es que estaban frustrados esos psicólogos porque al final ellos no tenían ningún poder de decisión. El que decidíamos hacían las cosas y el que manejaba aquello era el psiquiatra. Y los psicólogos no tenían apenas margen para realizar su labor como terapeutas. Esa es la cuestión. Entonces, había un conflicto. Había y hay un conflicto, porque todavía se está dando esa jerarquía, donde el psiquiatra es el jefe y hay una serie de figuras debajo de él y él decide y él actúa y él dice cómo se tienen que hacer las cosas. Que ya veríamos también qué tiene que ver eso con él. A lo que voy. Había una realidad de fondo mientras este cambio se estaba produciendo, en el que ya los psicólogos que están dentro de las instituciones tienen que lidiar con la figura del psiquiatra, que es el que realmente toma las decisiones y ellos no tienen margen. No hay este ejercicio multidisciplinar en donde poder ejercer una terapia, sino que están condicionados por las limitaciones que le impone esa figura del psiquiatra. O sea, que hay un problema. Aquí hay un problema. Y no se abre ese problema, no se abre el melón, no se somete a debate. ¿Por qué no se somete a debate? Pues es interesante también preguntarnos por qué no se somete a debate. ¿Por qué hay tan poca figura del psicólogo en la medicina si están diciendo de crear la medicina psicosomática? Y es que además, si veis el anterior libro que puse, el espacio de debate de Intelligence Square, abajo en referencias os pongo un libro que es de Sass. Él mismo, como psiquiatra, reconoce que la figura del médico tiene, o sea, se creó con otros objetivos y que la figura del médico, o sea, está ahí porque genera puestos de trabajo para determinadas entidades del pueblo. O sea, es decir, un hijo de obrero de la construcción difícilmente va a ser médico. No sé si me explico. Entonces, hay unas cosas detrás de esto en la que explican por qué tenemos los problemas que tenemos en salud mental y por qué hay personas que sienten esa insatisfacción alrededor de lo que es la intervención dentro de la psicología o de la psiquiatría. Y lo dice él mismo en este vídeo, esta persona, ¿no? Este psiquiatra.
es que ni escuchan, o sea, realmente no escuchan, solo ven los síntomas, no están pendientes de cuál es la condición personal vital de esa persona. Entonces, claro, ¿cómo vas a ejercer una profesión con esa falta de sensibilidad, con esa falta de visión holística, de entender en la realidad en conjunto? Solo se enfocan en lo biológico, solo se enfocan en tal síntoma, tal pastilla, siempre. Pero es que es algo que ya, este es de hace 2 años, hace 7 años ya teníamos otra figura, este es otro psiquiatra, no sé si era noruego o de algún país cercano o algo así, no me acuerdo, no me importa, la verdad, y tampoco me importa, no viene el caso eso tampoco, pero quiero decir que sí que es algo que está funcionando en diferentes partes, no es algo que suceda en un país o en otro. No, 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 esto es algo que está sucediendo a nivel global. Y este mismo es el que te está advirtiendo ya a lo largo de su ponencia de esa, él dice, el anterior, este de aquí, el anterior psiquiatra, te está diciendo ya de hacer una medicina psicosomática. Ya está integrado, ya este psiquiatra es el que va a hacer todo. Este aún habla, hace 7 años hablaba de integrar o de hacer realmente un trabajo multidisciplinar, de tener una relación del psiquiatra con el psicólogo de una manera más directa, más íntima o más tal, porque no se está haciendo, no se ha hecho nunca, esa es la realidad. Es un trabajo que tiene un margen de mejora bastante importante. Sin embargo, aquí ya empieza a hacer, el psiquiatra ya empezaba a hacer 7 años atrás, ya empezaba a decir, bueno, no, es que hace falta que nos hemos dado cuenta que las cosas no están funcionando en la práctica clínica, entonces tenemos que ser más aplicados a la hora del psiquiatra, interactuar más con el psicólogo para dar una terapia. Ya no es farmacoterapia, es una terapia, la terapia, porque la terapia es la que funciona. Al menos reconocerle el bálsamo que supone para los pacientes la terapia, psicoterapia. Entonces se están dando cuenta de eso y dicen, bueno, vamos a hacer un trabajo que sea, que vaya más en esta línea, ¿no? Darle más papel a la terapia y trabajar a psicoterapia y hacerlo desde las dos figuras, el psiquiatra y el psicólogo. Sinceramente cuesta mucho tener eso, que eso fructifere, porque ¿para qué necesitas dos figuras para hacer la misma cosa? Solo haría falta una. O sea, tú no tienes dos neurólogos para hacer la misma función. Tienes un neurólogo para hacer esa función. Luego estarán los asistentes o por lo que sea, ¿no? No lo sé. Quiere decir, en la medicina hay especialidades y cada uno es una especialidad, no dentro de la misma especialidad hay varios haciendo lo mismo. Pues esto es lo mismo, o sea, está el psiquiatra, está el psicólogo. ¿Quién va a perder en esta pelea? Pues el psicólogo, está claro. Pero aquí ya lo enseñaban como no, hay que hacer un trabajo multidisciplinar, integrar las diferentes áreas especializadas. El anterior ya te está diciendo medicina psicosomática. Ya se ha papeado la figura del psicólogo. Él hace de psicólogo. Eso es una novedad, porque eso no es lo que pasaba hace unos años, pero con la evidencia de la falta de eficacia de la farmacoterapia, pues ahora se está centrando más en la psicoterapia, que eso parece que sí que genera un impacto positivo en las personas y que lo están demandando, de hecho. ¿Qué están diciendo? Pues antes que quedarme sin trabajo, me papeo yo el rol del psicólogo. Y los psicólogos de mientras mirando para otro lado, los colegios oficiales mirando para otro lado, no pasa nada. Puestos de trabajo de los psicólogos, neuropsicólogos no deja de bajar. Hay una formación, pero luego no hay un espacio laboral. Lo estamos perdiendo y lo estamos perdiendo gracias a ese intrusismo que se da en ambos roles, tanto en el psicólogo como en el neuropsicólogo. Y como no nos pongamos las pilas, terminarán desapareciendo porque solo van a papear otros roles y esos roles o otras figuras profesionales que están en donde, en la medicina. No deja de ser todo el rato lo mismo, la jerarquía. Y van a decir de papearse a los que están arriba a los que están abajo. Y por desgracia, nuestra profesión está debajo. Y como sigamos así, nos vamos a quedar con el culo al aire, hablando en plata. Y me molesta porque estoy viendo ya que esto se está consolidando y estamos mirando para otra parte. Esto es un problema. Y ya no es porque nosotros nos quedemos sin trabajo, porque a fin de cuentas puedes hacer otra cosa. Yo ahora mismo, por ejemplo, puedo hacer de divulgadora en YouTube. No sabemos muy bien hasta qué punto esto me va a dar de comer. Pero hay otras salidas, puedo buscar otras cosas. La cuestión es, esto es positivo para los pacientes. Esto va a aportar una nueva era de la medicina y la medicina va a ser lo que muchos pacientes hemos soñado. Permíteme que lo dude. Y estos son los dos vídeos, lo pondré en la caja de descripción, por supuesto.
Y bueno, contadme a ver qué opináis al respecto. Y por supuesto, este vídeo seguro que me va a dar muchos amigos, pero bueno, no pasa nada, estoy acostumbrada. Nos vemos en el próximo.